Prisión y antiguas civilizaciones. El equipo está conformado por Ana Daniela Alcántara Centeno, Luis Gerardo Tlacuilo Rodríguez, Andrea Mariel Hernández López, Nayeli Morales Pérez, Paula Romero Vidal, Alison Vázquez Zabalegui, Alexis Salvador López Morales. Soy Tecuanhui, notario Fausto Andrés. Comenzamos. ¿Qué es una prisión? ¿Cuáles son las antiguas civilizaciones? ¿Qué es la prisión? Para Roma, la prisión no era un castigo en sí mismo, pero necesario para custodiar al culpable de un crimen mientras esperaba el proceso y el condenado a cadena capital o sus otros castigos, según Jus Talioni, conocido como la ley del talión. Cabe recalcar que no eran llamadas prisiones, sino calabozos. En la historia, en la arquitectura penitenciaria lo constituye en 1775 en la correccional de Gante. Y es que arquitectónicamente Gante como la primera institución penal a gran escala a lo que se hizo un esfuerzo consciente para que la arquitectura ayudara a la filosofía del tratamiento. ¿Cuáles son las antiguas civilizaciones? En la Edad Antigua es el periodo de la historia que coincide con el surgimiento de las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Grecia, Roma y Egipto. Cada etapa de la historia comienza y termina debido a un acontecimiento importante. Con la caída del Imperio Romano se puso fin a la Edad Antigua y desaparecieron los grandes imperios, que marcaron el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad, que es la Edad Media. La prisión en Mesopotamia. Primero, ¿qué era Mesopotamia? También se conoce como cuna de las civilizaciones. Su significado, tierra entre dos ríos, debido a su localización entre el río Tigris y Eufrates. Dentro de los principales imperios que se desarrollaron en Mesopotamia se encuentra el Imperio Sumerio, Acadios, Babilonios, Asirios y Caldeos. La justicia en la Mesopotamia babilónica. Esta se encontraba compuesta por un tribunal de primera instancia, donde la acusación, defensa, pruebas, testimonios y sentencias eran dictadas por un tribunal civil. Además, existía un tribunal, superior de los jueces del rey, el cual era la segunda instancia de apelación, siendo la última instancia el propio rey. La mecánica. Cada litigante se defendía a sí mismo, pues la profesión de abogado como tal no existía. Fue el primer estado en conocer el concepto de culpa, la cual únicamente era revocada cuando se mostraba que el delito se había hecho sin premeditación ni alevosía. Sin ningún medio para esclarecer los hechos en ese tiempo, se recurría a las ordalias, que era la invocación de dioses en los oráculos sagrados para revelar así la verdad.
Algo muy importante que hay que mencionar son las leyes de Hur-Nabu. Estas se conocen como la ley más antigua, fundada hacia el año 2000 a.C., durante la tercera dinastía de Ur. Se basa en un sistema jurídico que establecía jueces especializados, el testimonio bajo juramento y la facultad de los jueces de ordenar al culpable la indemnización de perjuicios. Daba por sentado que el pueblo entendía que la ley descendía de los dioses y que el rey era simplemente la administración de dichas leyes. Las penas severas se consideraban innecesarias para la mayoría de los delitos, ya que como se suponía que la gente sabía cómo debía comportarse entre sí. En este caso, podemos hacer un hincapié en que era una forma de control social directo. Además, bastaba con una simple multa monetaria, como un recordatorio de cómo deberían de comportarse. Entre algunos de sus leyes podemos mencionar las siguientes. Si un hombre cometió un secuestro, este debía ser encarcelado y pagar 15 ciclos de plata. Si un hombre procedía por la fuerza y desflorara una esclava virgen de otro hombre, este debía de pagar 5 ciclos de plata. Si un hombre presentaba como testigo y demuestra que era perjuro, debería de pagar 15 ciclos de plata. Si un hombre le sacaba un ojo, debería de pagar media mina de plata. Si un hombre sacaba un diente a otro, este debería de pagar 2 ciclos de plata. Y si un hombre en el curso de su refriega destrozaba el miembro de otro hombre con un garrote, debería pagar una mina de plata. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañero. Ahí está bien, compañero. Muchas gracias. Aquí para rellenar, profesora, compañeros, les comentaré acerca de dos leyes, que es la ley Pulido, y esta nos hablaba acerca de que, bueno, hace 120 años, aproximadamente el 9 de abril de 1900, sale adelante una famosa ley llamada Pulido, en la cual se prohibían ejecuciones públicas, y la ley Sumer, que en esta, que igual era de un origen mesopotámico y era divino, en que la realeza había o hablaban de que descendían del cielo un dios que se llamaba Eridu, a el cual se le otorgaba un rey divino, que era el rey sacerdote, y cuando él fue estructurado en esta ley, él se transformaba en un derecho, bueno, él decía que era un derecho escrito y tenía pensamientos jurídicos, el cual expresaba órganos adecuados, y él era como un representante hacia los hombres y se le conocía como su ley divina. Además, dictaron sus propias reformas para que cumplieran sus leyes establecidas por los dioses. Así que se le respetaba la autoridad divina a la ley y bajo su autoridad de Utu, que era un dios de la justicia en Sumer. Además de que posteriormente, en su invención de cárceles, las prisiones fueron utilizadas para confinar a las personas antisociales que habían cometido actos erróneos y se originaron en el primer milenio antes de Cristo en regiones de Mesopotamia y Egipto. Además de que los mesopotámicos construyeron prisiones subterráneas para detener a los criminales que eran condenados a muerte o se les ordenaba convertirse en esclavos. Yo soy Hernández López Andrea Mariel y pues a mí me tocó explicar la primera parte de las antiguas prisiones en Egipto y pues comenzando porque
Por lo que yo leí, se dice que en esta sociedad el derecho penal fue bastante riguroso y que una de las principales barreras que existe entre lo que somos nosotros y fue Egipto en la antigüedad es la ausencia de una correspondencia que era precisa entre los términos que empleamos para referirnos a los elementos que componen nuestra realidad y los que empleaban los egipcios para referirse a la suya, porque pues sí eran términos un tanto complicados de entender. Bueno, para mí fueron un poquito complicados de entender. Y pues bueno, se dice que en Egipto la reclusión y el trabajo en las prisiones no fue como tal un instrumento de castigo y de reinserción, porque pues se dice que este aspecto no fue como que tenido en cuenta en las políticas penitenciarias hasta fechas que pues son como más recientes a nosotros. Y pues estas solo se dieron en algunas sociedades. Em, y pues bueno, vamos a estudiar. No, ¿le puedes regresar a la otra diapositiva, por favor? Este, vamos a estudiar aquí algunas partes de los reclusorios y el trabajo en las prisiones. Este, empezando porque los reclusorios, empezando por los reclusorios, y pues en esta primera sección se analiza lo que se han denominado como reclusorios. Estos son recintos o unidades económicas de diferentes tipos a las que se vinculaban a grupos de personas que carecían de su libertad. Algunos castigos llegaron a ser citados en algunas declaraciones de inocencia que estaban inscritas en las tumbas de los cortesanos de este periodo. Y pues por tanto se dice que el castigo de ser recluido apenas está documentado. Las primeras menciones que conocemos sobre los reclusorios en Egipto aparecieron en el Reino Antiguo y concretamente, más concretamente en la segunda mitad de este periodo. Y aquí es donde se menciona por primera vez otros castigos como la acción de recluir a los criminales. Ahora sí la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Después tenemos los campos de trabajo forzados. Se dice que estos pueden ser considerados en gran medida como un apéndice de los reclusorios. El castigo a trabajos forzados tuvo diferentes variantes y este tipo de trabajo fue muy frecuente en Egipto a lo largo de toda su historia. Este tipo de lugares se conocen de forma indirecta a través de sentencias judiciales y no a través de un término como tal o términos específicos que les dieran como un cierto nombre. El documento más antiguo conocido que cita estos campos de trabajo forzados es el decreto que el rey Neferif Kafkare emitió. Entre los castigos recogidos por este decreto se incluye el de trabajar en canteras de granito que pues se localizaban en áreas fronterizas de la primera catarata. Hola, yo soy Alison Vázquez Abalegui y les voy a hablar sobre Egipto y sobre los calabozos y las mazmorras. Bueno, en el antiguo Egipto se hace referencia a los presos del faraón, confinados en mazmorras subterráneas. Bueno, desde el Imperio Antiguo existía el Kenneret como el lugar donde se recluía a la gente. Pues a partir del Imperio Medio se documentan como lugares de reclusión por delitos como escapar del trabajo que se debía realizar al faraón. En el caso de los delitos más graves,
Los acusados podían ser evadidos a centros de trabajo forzados, incluso del extranjero. También los castigos corporales, como amputación de extremidades, latigazos en público. Y el empalamiento estaba a la orden del día. Eso sí, bueno, las clases privilegiadas podían librarse de estas cosas feas, como la muerte ingiriendo algún veneno. Y también les voy a hablar sobre la documentación de el Medina. Bueno, estos documentos se dice que en sus cárceles los habitantes estarían pues separados del exterior a través de un cordón policial muy resistente, y pues también que existían otros documentos en los que mencionan la presencia de calabozos en donde la gente es emplazada durante un proceso judicial. Ahora van mis compañeras. Bien, buenas noches. Me toca, bueno, esta parte de Grecia nos toca a mi compañera Romero Vidal, Paola y a mí Nayeli Morales Pérez. Bueno, la prisión en Grecia, voy a empezar hablando por las locuciones de la antigua Grecia y la Grecia antigua. Estas se refieren al periodo de la historia griega que abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando desde el año 1200 a.C. y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. y la conquista romana tras la batalla de Corintio. Posteriormente, estaré hablando sobre Platón. Él sostenía que cada tribunal debería de tener una cárcel propia para los que delinquían, es decir, que fuesen encerrados de por vida. Propuso que se crearan tres clases de cárceles, una en un plazo del mercado a la denomina. Una disculpa. No, en la anterior, por favor. Bueno, construidas tres clases de cárceles. La primera que sería en la plaza del mercado, a la que se le denominaba como cárcel de custodia, otra en la misma ciudad, a la que se le denominaba como casa de corrección, y la última en una región de la sombría y desierta, la que le denominaba lugar de suplicio. Esto en la antigua Grecia, la cárcel era un medio para prevenir la fuga de las personas acusadas. Ahora sí, en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí les hablaré sobre las leyes de Ática. Y bueno, estas le atribuían otro significado, puesto que, bueno, ellas ordenaban que los ladrones, además de que la indemnización debían de abonar y debían de cumplir con 5 días y 5 noches en la cárcel, y esta sería con cadenas. También existía la cárcel para los que no pagaban los impuestos, es decir, los deudores del Estado, y bueno, estos los que perjudicaban a un comerciante o a un propietario de buques y no abonaban sus deudas, pues debían de quedar en la cárcel hasta que ellos cumpliesen con todos sus abonos. Y a continuación mi compañera Paola. Bueno, sigo yo. Como ya lo mencionó mi compañera Nayeli, soy Paula Romero Vidal y les voy a hablar sobre la primera cárcel de Grecia, que se llama Tullianum. Fue hacia el año 640 después de Cristo, cuando encontramos la cárcel construida como tal en Grecia y Roma, destinada a encerrar a los enemigos de la patria. El encarcelamiento en este lugar pretendía ser solo una medida temporal antes de que el reo fuera juzgado o ejecutado. A veces se cometieron excesos que no se respetaban este principio, pero eran oficialmente silenciados. Ubicada cerca de los tribunales de justicia, el Tullianum
Fue usado como una cárcel o celda para retención durante breves periodos de tiempo antes de las ejecuciones o como un lugar para que éstas tuvieran lugar. Fue originalmente creada como una cisterna en el suelo del segundo nivel. Había dos. El inferior de ellos es donde estaban los prisioneros, a los que se bajaban a través del suelo de la primera planta, pero con el tiempo se construyó un paso entre la cisterna y la clauca máxima. La siguiente, por favor. Gracias. En Grecia ya existía una cárcel destinada a los jóvenes que delinquían y asimismo habla del Britanio para los que atentaban contra el Estado. El Britanio es el término que se utiliza para describir cualquiera de una serie de estructuras antiguas donde los funcionarios se reunían normalmente en relación con el gobierno de una ciudad. En el Britanio actuaban y también allí se mantenían en un fuego sagrado en honor a la diosa Hestia. Y en el mismo lugar eran alimentados por cuenta del Estado, así como se alimentaba en comidas públicas, había ciertos pensionados del Estado que habían obtenido esa recompensa por sus servicios a lo público. Y a veces los britanos tenían también reservatorios o almacenes de grano. En otras ciudades griegas era la sede de los magistrados supremos de la ciudad. Bueno, continuamos con la prisión en Roma. Mi nombre es Alcántara Centeno de Ana Daniela. Y bueno, la civilización romana surgió en el año 753 a.C. como una comunidad pequeña cerca del paso comercial del río Tíber de la actual Italia. Roma se convirtió en una de las potencias imperiales más exitosas de la historia. El gobierno romano se caracterizó por un fuerte espíritu militar, lo que justifica su incesante actividad bélica. Sin embargo, logró convertirse en potencia por su capacidad estratégica para establecer alianzas. A diferencia de los griegos, que excluían a los extranjeros y sometían a los pueblos conquistados, Roma los incorporó a su sistema político-social y les otorgó la ciudadanía romana. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la prisión, en Roma los presos se confiaban a guardianes que llevaban una lista exacta de los presos. Estos utilizaban grillos, cadenas, esposas, argollas para sujetarlos y agravar sus sufrimientos, que en muchas ocasiones acababan con la muerte. También como pena fue conocida la institución del ergastulum, que era el arresto o reclusión de los presos en un local destinado con ese propósito en la casa del dueño. Este tipo de prisión tenía carácter doméstico privado, pues era misión del partefamilias determinar si la prisión en el ergastulum había de ser temporal o perpetua. Es en esta época donde se destaca como opción para los acusados los trabajos forzados en minas, en canteras o en exportación de minas de azufre o en otros trabajos accesorios menos graves y de menor peligro, como la condena a la ejecución forzosa de obras tales como actividades de limpieza, de alcantarillas, arreglos de vías o labores en los baños públicos, que en el caso de ser perpetua se llevaba consigo la pérdida de la ciudadanía. Siguiente. También pues en la prisión romana existió la pena de confinamiento con una finalidad más que como función punitiva en la reclusión temporal o perpetua de los presos que eran condenados durante la noche en un lugar subterráneo y se les servía de prisión durante el día bajo vigilancia y donde cumple los castigos privativos que tienen como propósito
intimidatorio hacia la plebe. Originalmente en la antigua Roma ya se conocía la cárcel. Sin embargo, tenemos un autor, Cárceres, que sustituyó para las personas que ya habían sido procesadas por haber cometido un delito y se llamaba cárcel, que significa encierro forzado. Siguiente. Originalmente en la antigua Roma ya bueno, eso como ya lo he mencionado, pues el autor nos dice que se constituyó para las personas que ya habían sido procesadas y se llamaba cárcel, que significaba encierro forzado. Al respecto, otro autor, Barrita, afirma que aparte de la cárcel o cárcel, en Roma existía un lugar en el que se custodiaba a los prisioneros de guerra, que también se les conocía como vinculados, donde los tenían atados de tal modo que no podían mezclarse entre la sociedad. Sin embargo, existían otros prisioneros que no estaban atados, pero se les mantenía ahí para asegurarse de que no escaparan, por lo que el autor también nos deduce que los pueblos antiguos no conocían la prisión solo como pena, sino también como custodia, así que no buscaban solo la readaptación del individuo y esto puede constituir una referencia a la prisión preventiva. Siguiente. Por su parte, Mommsen sostiene que no se conoció la cárcel como pena. El arresto se hacía a discreción del magistrado y este arresto podía ser indefinido, pero regularmente era una medida temporal. Este autor también señala que en la administración de justicia penal también se empleaba como medio de seguridad para poder continuar el proceso y ejecutar las sentencias, y los magistrados podían ordenar el arresto en una casa privada, que generalmente era la casa de uno de ellos, con ciertas comodidades para las personas de mejor nivel económico o más acaudalados, en atención a las malas condiciones y a la falta de capacidad o de inseguridad que había en la cárcel pública. Asimismo, el autor también menciona que el pueblo romano le otorgó a los magistrados medios coercitivos para iniciar y sustanciar los juicios penales, los cuales podían ser por medio de la citación personal, la comparecencia forzosa, la busca o requisa, el arresto y el auto en el que se constituye fianza, la citación no personal realizada por edificios y por último el comienzo y sustanciación del procedimiento penal contra los ausentes. Si al inculpado se le citaba y comparecía o se le forzaba a ello, el magistrado podía ordenar el arresto o prisión provisional y, como ya se mencionó en los juicios privados por causa del delito, el autor podía tener arrestado en su casa al inculpado. En el juicio penal público no era posible dejar en libertad a los procesados por la discrecionalidad del magistrado, a la que el tribuno del pueblo podía oponerse por la intercesión para que el arrestado quedara libre. Este derecho del tribuno del pueblo fue frecuente, ya que dejando libre al procesado era posible su destierro, y que fue este medio el que puso límite al ejercicio de la pena de muerte, excepto en los casos de los delincuentes comunes. En principio, la liberación del arrestado pudo lograrse extendiendo al procedimiento penal público la constitución de fianza, que solo se empleaba en el juicio privado. De nuevo, soy Luis Gerardo Tlacuilo Rodríguez. Algo que es muy importante mencionar durante las prisiones en la antigua Roma es que durante el imperio de Augusto el número de prisioneros aumentó significativamente. Por lo tanto, en las prisiones ya no era fácil mantener a todos los reos y se empezaron a mezclar reos tanto de guerras, prisioneros de guerra, como reos que eran precisamente de la misma localidad, pueblos o ciudades. E incluso nació el concepto de localidades de reos que no eran vigilados como tal, sino solamente eran aislados. Esto debido a la política de Augusto de ejercer mayor control sobre la seguridad ciudadana.
Además de las cárceles, también es necesario mencionar que existía la prefectura de la urbe, el cual era un lugar para la custodia de los acusados, donde aguardaban hasta la celebración de sus juicios. Como ya lo había mencionado anteriormente la compañera, el Titalium, también conocido como cárcel mamertina, fue una cárcel muy importante durante el Imperio Romano. Ya lo había mencionado anteriormente, esta era designada para los delitos para los autores de delitos contra los estados o los enemigos del Estado de Roma. Algo muy importante es mencionar que aquí se encontraron personajes muy importantes en custodia, como lo fue el Poncio Rey de los Samnitos, culpable de grave desacato de Orcas Jaudinas, el rey Jugurta de Nubia, Lentulus y Cotegus. Y bueno, en conclusión, tenemos a otro autor, Ojeda, que señala que la prisión preventiva sirvió para contener a los hombres antes de la aplicación del castigo corporal, según un mandato de Ultipiano, que establecía que la cárcel no es para escarmentar, también para guardar a los presos que solamente están en ella para ser juzgados. Finalmente, la tradición romana se basó en el contenido de a las 7 partidas, en que se ordenaba que la cárcel debía ser solo para guardar a los presos. Y bueno, como ya se mencionó de la cárcel mamertina, que fue muy famosa, ahora es un lugar turístico, ha sido reabierta al público y está como forma de museo. Y eso sería todo.